Debajo del vasto manto de árboles se encuentra un mundo perdido de la antigua civilización maya. Casi 2 millones de millas cuadradas de exuberante vegetación esconden ciudades con siglos de historia llenos de misterios. Hoy en día, los láseres en el cielo con la tecnología llamada LIDAR está permitiendo que los arqueólogos desentierren estos secretos de manera más precisa y con menos daño al entorno. Es como tener una visión de rayos X y poder ver debajo del manto de árboles sin necesidad de tocar una sola hoja. Los arqueólogos están aprovechando este nuevo poder para descubrir tesoros en el suelo. Estamos obteniendo información de lugares que antes eran completamente desconocidos en la comunidad arqueológica. Lugares como el reciente descubrimiento de la pirámide más grande del mundo en volumen, la Danta. La impresionante pirámide de la Danta, una maravilla arquitectónica de la antigua civilización maya, se alza imponente en el majestuoso valle del Mirador Calakmul, ubicado en la hermosa región al norte de Guatemala. Esta estructura fue descubierta en los años 70 por arqueólogos que sospechaban de la presencia de algunos montículos mayas en la zona, pero nunca imaginaron que con las herramientas tecnológicas de hoy en día, se pudiera concluir que la Danta es la pirámide más grande en volumen del mundo, alcanzando una altura de más de 72 metros, un ancho de 300 y una longitud de 600 metros. Este descubrimiento fue toda una sorpresa para los arqueólogos, especialmente para el Dr. Richard Hansen, quien descubrió cerámica de hace aproximadamente 1000 años antes de Cristo en este lugar. Esto comprobó que el Valle del Mirador fue el escenario que albergó al poderoso reino maya, llamado Can. Y de eso quiero hablar del legado cultural y natural de la cuna de la civilización maya, que por la gracia de Dios, que está en Guatemala. Cuando estamos hablando de las épocas precolombinas, hay 3 épocas principales. Y están las épocas postclásico y clásico. 98% de todos los sitios en Guatemala o México pertenece al postclásico o clásico. Pero el preclásico, siglos antes de Cristo, solo hay 2% de los sitios que pertenecen a eso, y ustedes tienen la capacidad y la realidad de tener una joya a nivel mundial en el norte de Guatemala. Valle del Mirador. Esta joya llamada la Danta está en un lugar llamado Valle del Mirador, que abarca una zona al sur de México, en el estado de Campeche, como también un área al norte de Guatemala. Y en su totalidad, toda esta zona de selva cubre un área de 2.475 millas cuadradas y fue en toda esta zona de selva donde se utilizó la tecnología avanzada llamada LIDAR. Para que puedas entender lo grande que es este valle, imagina que podríamos poner 1.2 millones de estadios de fútbol americano en toda esta área. Y fue dentro de este territorio que en el año 2015 los científicos utilizaron una tecnología llamada LIDAR en el área del Valle del Mirador Calakmul para hacer un mapa preciso de la zona. El LIDAR es un rayo láser que se envía desde un avión y rebota en el suelo. Al medir el tiempo que tarda en rebotar, el LIDAR puede calcular con mucha precisión la distancia entre el avión y el suelo, creando así mapas de tercera dimensión muy detallados del terreno. Esta tecnología permite a los científicos ver cosas que no podrían detectar a simple vista. Gracias al LIDAR, los científicos y arqueólogos pudieron descubrir un total de más de 1000 ciudades en la zona, interconectadas por 177 kilómetros de calzadas que el imperio maya llamado Can había construido entre el periodo preclásico medio y tardío. Las calzadas. El primer sistema de supercarreteras en todo el mundo. Estas carreteras son de 40 a 50 metros de ancho y 2 a 6 metros de alto. El reino Can contaba con una red de 177 kilómetros de caminos de piedra elevados, o calzadas, que unían a las comunidades dentro y afuera del reino. Esto nos revela que esta civilización albergaba una sociedad aún más compleja de lo que se pensaba, según un reciente análisis sobre las agrupaciones arquitectónicas, publicado en la revista académica Ancient Mesoamerica. Según el estudio, las calzadas, que se elevan sobre los pantanos estacionales y la densa flora forestal de las tierras bajas mayas, formaban una red de interacciones sociales, políticas y económicas implícitas. Hacían intercambios de visitas de gobernantes de una ciudad a otra. Entonces, de alguna manera, todos los sitios están conectados. Cuando veníamos se dieron cuenta de la calzada de Tintal que conecta con el Mirador. Es una calzada de 25 kilómetros con una
amplitud de hasta, ¿qué le digo?, hasta 20 metros de ancho y una altura desde 2 metros hasta 6 metros en algunas áreas, dependiendo del terreno. Las calzadas estaban compuestas por una mezcla de barro y piedra de cantera entre varias capas de cemento calizo. Es probable que los mayas construyeran las calzadas elevadas con un proceso similar al que utilizaron para construir sus pirámides. Y todas estas calzadas con un estuco, con un cemento de cal bien duro, bien compactado. Eran caminos blancos y la palabra maya para las calzadas es sacbe. La magnitud en tamaño de las calzadas era algo espectacular para esos tiempos. Como comparación, el ancho de estas megacarreteras equivale a una autopista de 4 carriles en la Unión Americana hoy en día. Por igual, los antiguos mayas sabían que al añadir una gruesa capa de yeso blanco sobre las calzadas, podrían aprovechar el reflejo de la luz de la luna como una fuente de luz adicional durante la noche, lo que aumentaría la visibilidad. Así, estas megacarreteras no solo eran impresionantes en tamaño, sino también muy prácticas y funcionales. Reservas de agua. También detectaron canales y presas utilizadas para la recolección de agua, junto con los restos de varias grandes plataformas y pirámides. En un primer momento, cuando iniciaron los estudios, era algo inhóspito, realmente. Después empezaron a hacer estudios geológicos y estudios en las calzadas y se pudo lograr entender que los mismos mayas estaban modificando su propio paisaje para hacer uso y encontrar esa agua que no había en un primer inicio. Entonces pudimos darnos cuenta que muchas veces también las calzadas eran los puentes entre una aguada y otra. Colapso. ¿Por qué cayó en ruinas esta poderosa ciudad? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender lo que la hizo tan poderosa. Con todo ese apogeo, con toda esta majestuosidad, se colapsó a 150 después de Cristo. La ciudad era una maravilla de la ingeniería antigua y los mayas fueron capaces de manipular la densa selva y los pantanos, construyendo canales y sistemas de riego y así, utilizando el lodo rico en nutrientes de los pantanos cercanos para cultivar todo tipo de cultivos y de esa manera poder alimentar a una población enorme. Otro punto crucial del colapso en el Mirador fueron sus extensas y elevadas superautopistas de piedra blanca que conectaban a la ciudad y áreas vecinas en una vasta red de carreteras antiguas. Para entender eso, mandamos un equipo por 6 años documentando cuánta piedra se necesita y cuánta madera se necesita para hacer una sola tonelada de cal. Y encontramos entonces que quiere 6 toneladas de madera y 6 toneladas de piedra caliza para hacer una sola tonelada de la cal, causando una deforestación masiva de sus bosques. De manera que los mayas se hundieron, digamos, por su propio consumo conspicuo de estos recursos. Toda esta geoingeniería tuvo su costo en el medio ambiente, dado que los residentes del Mirador cortaron toneladas de árboles para construir su ciudad. La deforestación provocó la corriente de mineral en los pantanos, que eventualmente se secaron, dejándolos sin el lodo rico en nutrientes que necesitaban para cultivar. La caída del Mirador es un recordatorio poderoso de las consecuencias de nuestras acciones en el medio ambiente y la importancia de aprender de nuestra historia para no cometer los mismos errores. Esta ciudad perdida es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la falta de atención a nuestra tierra y recursos puede llevar al colapso de las civilizaciones más grandes y poderosas. Sin embargo, a pesar de la trágica caída del Mirador, su legado sigue vivo en su cultura y su gente. Es importante recordar que el costo de conocer nuestra propia cultura no tiene precio alguno, dado que la riqueza que podemos obtener de nuestro patrimonio cultural es invaluable y no se puede medir en términos monetarios. Por eso, debemos de hacer todo lo posible para preservar y proteger nuestra historia y cultura para las generaciones futuras. Solo entonces podemos esperar que nuestra propia civilización perdure y florezca en los años venideros. Y así, juntos podemos construir una sociedad próspera e inquebrantable. Y por último, si aprendiste algo nuevo el día de hoy, entonces dale un like y compártelo con un amigo, ya que tenemos aún más contenido entretenido e informativo en nuestro canal. Aquí te comparto otros videos de nuestro mundo brillante para que los disfrutes y recuerda que la vida es tan brillante como tú.